Bienvenido a Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, estamos ya a miércoles 31 de diciembre de este año 2025 que estamos terminando. Lección, perseguidos pero no olvidados. Que lleva por título Pablo y Colosas. Bien, entonces vamos a dar lectura. Dice, no tenemos constancia de que Pablo visitara alguna vez Colosas, lo que nuevamente nos dice algo acerca de la eficacia de su estrategia evangelizadora. En primer lugar, fue Epafras, residente de Colosas, que lo vemos en Colosenses 4:12, quien llevó el evangelio a esa ciudad. Colosenses 1:7. ¿Cómo ocurrió su conversión? Lo más probable es que haya ocurrido cuando Pablo estuvo a mediados de la década del 50 en la cercana Éfeso, y todos los que habitaban en Asia pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10, comparar con Hechos 20:31. Sí, un poquito dando, ¿cierto? El contexto es que sabemos que el libro de Apocalipsis nos da testimonio de la gran difusión del evangelio en esta zona. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:4, considerando las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea. Toda esta propagación del evangelio nos muestra esta gran difusión, y por eso la explicación más plausible, nos dice la lección de este éxito, incluida, ¿cierto?, esta propagación a Colosas, es que haya sido resultado de la labor de los conversos, o sea, aquellos que escucharon ya a Pablo por primera vez en el mensaje a Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor y uno de los principales puertos. Así que Epafras habría escuchado la predicación de Pablo en Éfeso y se habría convertido en uno de sus colaboradores y habría llevado el evangelio a su ciudad natal de Colosas. Continuando con la lectura, dice, la ciudad, a unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea, está siendo excavada en la actualidad, por lo que sabemos menos de ella que de otras ciudades más importantes de la región. Pero sí sabemos que tenía una población judía numéricamente considerable, de hasta 10.000 de ellos viviendo en esa zona de Frigia. Las monedas acuñadas en Colosas indican que sus habitantes adoraban, como en muchas ciudades romanas, a una variedad de dioses. Sí, esto nos muestra que las prácticas paganas y estas poderosas influencias culturales planteaban a los cristianos obviamente enormes desafíos, ¿ya? No solo para pensar en evangelizar la ciudad, sino también para mantener fieles, ¿cierto?, a la fe pura del evangelio. Otro cristiano que también fue prominente en Colosas fue Filemón, ¿ya?, que pudo haberse convertido también en este tiempo de 2-3 años que estuvo de predicación en el Evangelio Pablo, y que también conoció en el mismo tiempo más o menos que Epafras, ¿ya? Vamos a dar lectura a Filemón 1:15 y 16. y Colosenses también creo que sale, ¿cierto? Sí, Colosenses 4:9. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta dice, ¿qué curso de acción recomendó Pablo a Filemón respecto de Onésimo? Ya. Filemón 1:15-16 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y bueno, Colosenses 4:9 nos dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Entonces, respecto a la pregunta, ¿no?, de la lección. ¿Qué curso de acción recomendó Pablo a Filemón respecto de Onésimo? Bueno, para entender la lectura, Onésimo era esclavo de Filemón. Él desertó. Fue un esclavo desertor, sí. Y obviamente... Eso era muy castigado por el pueblo romano. Sí. Debía ser entregado a sus dueños.
un esclavo que era, digamos, que huía. Que huía. Claro, obviamente bajo las leyes romanas tenían que cumplirse el hecho de ser devuelto, ¿ya? Y en este caso, Pablo, mostrándonos en estos textos, nos muestra la apelación que dio bajo las circunstancias que estaba viviendo tanto Onésimo al conocer a Cristo, al haber conocido a Cristo, y también la circunstancia de que Filemón también era un conocedor de un cristiano, ¿ya? Entonces, pero dentro de las cosas que le mencionó es que ya no debía ser recibido como esclavo, sino como hermano amado, y también que hace algún tiempo atrás él era una persona, como lo dice Filemón 1:11, que lo vamos a leer textual, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Claro, porque antes de que Onésimo huyera, él era un esclavo pagano. Y de no haber hecho lo que hizo, él no hubiera conocido el Evangelio. No se hubiera transformado así como se transformó Filemón. Sí, aunque dice la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo a Filemón, ¿cierto? El apóstol apela al corazón. Eso es lo que vemos y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta a tratar a Onésimo como un hermano y ya no como un esclavo. Dice, por mucho que aborrezcamos la idea de la esclavitud en cualquiera de sus formas y deseemos que Pablo hubiera condenado esa práctica, ¿cómo podemos aceptar lo que Pablo dice aquí? Ya, resulta fascinante que durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, Elena de White dijera específicamente a los adventistas que desobedecieran la ley que ordenaba devolver a los esclavos fugitivos. Acá son dos puntos importantes en dos tiempos distintos, pero no sé si algo nos pudiera ampliar con respecto a esto. Claro, que acá se ve una disyuntiva, pero hay que entender el contexto. El tiempo de Pablo era un evangelio primitivo. Ellos vivían rigidos por el Imperio Romano. Pablo era romano. Ahí claro. El Imperio Romano funcionaba con millones de esclavos. Sí, era la fuerza económica más importante en ese tiempo tener esclavo era legal. Sí. Y era un pilar económico importante. Y Pablo no podía llamar a abolir esto directamente, porque eso hubiera significado persecución inmediata, también el cierre de la misión y por último muerte de creyentes. Claro, yo creo que Pablo estaba más familiarizado con esto considerando que él era romano. Y hay que considerar que el evangelio, como tú bien dijiste, estaba en sus primeros pasos. Así que había que ser cauteloso con respecto a la postura que había que tener en ese momento. Claro, porque Pablo tenemos que entender que él no estaba legislando. Él estaba plantando el evangelio. Por eso él transforma la relación desde adentro. Sí. Y eso nos muestra que nosotros hoy en día, si lo ponemos en práctica, no podemos prejuzgar, ¿cierto? Ser jueces. Y aparte, la historia de Pablo nos cuenta la transformación que él vivió de ser un perseguidor de cristianos a ahora ser un creyente, y él como se autodenominó en lecciones anteriores, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Prisionero de Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos que acá se veía una disyuntiva? Porque Elena de White llamaba directamente a no devolver los esclavos fugitivos, ¿no es cierto? Pero entendamos que para esa época en Estados Unidos ya se conocía el Evangelio, ya había conocimiento de ello. Por lo tanto, lo que decía la ley civil chocaba directamente con la ley de Dios. Claro, hay una línea muy fina entre las leyes humanas con los principios divinos, y cuando esos son traspasados, nosotros tenemos que estar claros de qué lado servir, ¿cierto? Sí, por eso es que ella afirmaba que cuando una ley humana obliga a cometer injusticia, esa debe desobedecerse.
Sí, qué importante lección. Yo creo que quedamos muy claros con respecto a el Evangelio y cómo también los conversos increíblemente pueden hacer esta labor. Así que no necesariamente estaba Pablo como líder, porque puedo extraer eso, llevando el Evangelio, sino que los conversos también discipulaban. Y esto es el Evangelio que Dios nos ha dejado a través de Jesús. Y te predicar y hacer discípulos. Los conversos los conversos que nombramos hoy día fueron Filemón y Epafras. Epafras, sí, para no olvidar que ellos durante este tiempo lo más seguro es que si fueron nombrados en las cartas de Pablo es porque fueron fieles colaboradores y conversos en el tiempo durante Pablo estuvo en misión. Así que hoy, último día, queremos agradecerles y también que demos gracias, ¿cierto?, por este año, con todas las cosas vividas, sean buenas o malas. Consideremos y tener a Dios presente, seguir en el estudio diario y comenzar un nuevo año con nuevas metas, proyectos, siempre poniendo a Cristo en primer lugar, ¿o no? Así es, le deseamos que Dios le bendiga, nos acompañe en salud y prosperidad. Somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. Dale a la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo video. Y también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te pongas al día. Así que bueno, que tengan un buen fin de año y un buen inicio de año. Bye bye. Adiós.